Otro pasaje, Romanos capítulo 6, versículo 23. Mire lo que dice allí. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Y no está hablando de una muerte física. Cuando habla acá, la paga del pecado es muerte, no habla de una muerte física, sino que está hablando de una muerte espiritual. Está hablando de que si nosotros estamos apartados de Dios, estamos muertos, estamos condenados. Nuestra vida es un desastre. Vive en la oscuridad. La luz con las tinieblas no tiene nada que hacer. La paga del pecado es muerte, quiere decir que vamos a tener muerte eterna. Si Jesucristo o si Jesús no hubiera muerto en la cruz, no hubiese sido crucificado en la cruz, hoy nosotros no tendríamos redención y no tendríamos escapatoria de la muerte eterna, que es el infierno. Muchos creen, otros no creen que hay infierno, pero hay un cielo y hay un infierno, y eso la palabra de Dios lo declara. Y para ir al cielo hay que reconocer que nosotros somos pecadores y tenemos que ir a aquel que redime, que es Cristo Jesús, y reconocerlo en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Amén? Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, más la gracia de Dios, más ese sacrificio hecho en la cruz, hace que si yo acepto a Jesucristo en mi corazón, tengo la vida eterna. ¿Amén? Juan predicaba que había que arrepentirse. Dice, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Y muchos corrían a Juan, y muchos se arrepentían, y muchos pedían ser bautizados, porque aquel que creía en el arrepentimiento era bautizado. ¿Por qué? Para tener perdón y tener redención. Así que corrían a Cristo. La dádiva de Dios es algo que te da gratis, algo que es poderoso, algo que es fuerte. La salvación no es poca cosa. La salvación es algo grande que Dios nos dio. Por distintos motivos, por lo que fuere, nos hemos descuidado, nos hemos apartado, nos hemos alejado, y muchas veces por ahí nos hemos enfriado espiritualmente, y algunos por ahí medio tibios, pero Dios no lo quiere tibio. Dice, o te quiero frío o caliente, porque tibio es como que estoy y no estoy, voy o no voy, ¿sí? Tengo que estar, tengo que decidirme, tengo que saber decidir, tomar una decisión para mi vida. Y la decisión, la mejor, es de buscar a Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dios te va a dar la vida eterna. No hay nadie que te dé la vida eterna. Dios solamente. No hay otro camino que te lleve a la vida eterna. La palabra de Dios declara que Jesucristo declara que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Miren qué tremendo. Eso dice esta Biblia, pero también las otras Biblias también dicen lo mismo. Oye, no, porque esta Biblia es de los evangélicos. No, pero hay que leer la Biblia también de los demás. La Biblia católica dice igual, que a través de Jesucristo tenemos redención. No hay otro. Nosotros podemos ir a distintos lugares, pero el único que salva es Dios. El único que salva es Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 16. Gloria a ti, Jesús, te adoramos. Sí, ¿me puedes leer? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, gloria a Dios. La primera parte que leímos, el versículo 14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, ¿por qué Jesús habla de esto? Dice la palabra de Dios que cuando Israel fue sacado de Egipto y entró al desierto, en un tiempo desobedecieron a Dios y pecaron contra Dios. El pecado, la paga del pecado, dijimos que es muerte. Y dice la palabra de Dios que Dios permitió que entraran serpientes ardientes al campamento, y los que eran mordidos por esa serpiente morían irremediablemente. La paga del pecado es muerte. Y entonces, para que eso se terminara, para que no hubiera tanta mortandad, Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta bien alto, y aquel que fuera mordido por la serpiente, que mire a esa serpiente de bronce y no morirá. Miren lo que es. Si eras mordido, morías antes. Pero ¿qué tiene que ver la serpiente de bronce? ¿Acaso tiene poder? No. ¿Sabes dónde está la salvación? ¿Sabes dónde está que no te mueras? ¿Sabes dónde está? En reconocer que te equivocaste, que la serpiente te mordió, que pecaste contra Dios, pero estás mirando a Cristo, pidiéndole perdón, y tu vida cambia. Entonces no moría. Está en la obediencia. Y en la obediencia está la bendición, en la obediencia está la vida. En obedecer lo que dice Dios, en obedecer lo que dice su palabra, en obedecer lo que Dios nos manda con las leyes y preceptos que hay aquí. Es creer que Dios es misericordioso para con nosotros. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Así es necesario que yo muera crucificado. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que yo muera crucificado. Eso decía Jesús. Porque si yo no muero crucificado, no vas a tener vida. Porque si yo no paso por la cruz, no va a haber perdón de pecado. Porque si yo no cargo en esa cruz todo el pecado y toda la maldición de la humanidad, no va a haber redención. Es necesario que mires hacia la cruz. Es necesario que te detengas un poquito. Es necesario que te pares. Es necesario que te pares a mirar qué es de tu vida. ¿Qué es lo que sucedió hasta hoy? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere o estoy haciendo mi voluntad? ¿Estoy bajo la cobertura y la protección de Dios o estoy bajo la maldición eterna? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué es lo que Dios me está demandando? ¿Qué es lo que Dios me pide? Y si estoy apartado de Dios, es tiempo de volver a mirar la cruz. Ahí está Jesús. Ahí está el Cristo que murió por cada uno de nosotros. Ese Cristo que murió, pero que también resucitó. Dice la palabra de Dios que la muerte no lo pudo retener, sino que está sentado a la diestra de Dios, abogando por cada uno de nosotros. ¿Amén? Vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, y lo ha dado en sacrificio. Él derramó su sangre preciosa y santa para lavar nuestros pecados y para borrar toda rebeldía de nuestras vidas, y para que tengamos entrada al trono de la gracia a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Amén? ¿Lo podemos leer? Capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Miren qué tremendo es esto.
A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Habla de un pueblo, habla de Israel. Jesús nació en Israel y Él vino a su pueblo, Él vino a predicar, pero ellos no lo recibieron. Pero hoy también Jesús viene y muchos de nosotros no queremos recibirlo. Y muchos de nosotros hacemos oído sordo al llamado de Dios. Y muchos de nosotros no queremos saber nada, porque hablo de muchas personas que uno le habla del amor, de la misericordia, y no quieren saber nada con este Cristo que nos ama con un eterno amor. Dice la palabra de Dios que a los que le recibieron, para recibir a Cristo, primero yo tengo que entender y creer por fe que Él murió por mí en la cruz. Para recibir a Cristo tengo que reconocer que yo estoy en falta y que necesito el perdón y el favor de Dios. Para recibir a Cristo tengo que humillarme ante su presencia y decirle: Señor, yo me equivoqué una y otra vez. Quizás no entiendo mucho esto, pero quiero aceptar, quiero recibirte. Dice que a los que creyeron en Él le dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Y por ahí usted va a escuchar y va a entender y que la mayoría dice: todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y la palabra de Dios acá nos declara otra cosa, que no todos somos hijos de Dios, sino a los que creen y reciben a Jesucristo en su corazón. Estos son hechos hijos de Dios. A los que creyeron se les dio potestad de ser hijos de Dios. Miren qué tremendo. Es entender que en Cristo hay salvación. Pero primero tengo que reconocer que mi vida estaba en pecado. Primero tengo que reconocer que estaba lejos e ignoraba lo que Cristo hizo por mí. Que estaba lejos de entender y comprender que Dios me ama de la manera que me ama, como dice en San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera Dios me amó. Me amó de tal manera que fue capaz de enviar a su Hijo en muerte de cruz para redimirme, para darme vida eterna, para perdonar mis pecados, para borrar mi rebeldía, para entender que sin Dios nada puedo hacer. Y doy gloria y gracias y honra a este Dios tan bueno y tan maravilloso, que Él se ha acordado de cada uno de nosotros. Creer es comprender que lo que dice la palabra de Dios es verdad, que la luz vino a este mundo y la luz es Cristo Jesús. Creer que el único camino hacia Dios es Jesucristo. Creer que el único que me puede salvar de la eterna condenación es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Amén? Amén. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quizás has estado un tiempo dentro de la congregación o dentro de la iglesia y por distintos motivos te has apartado o te has alejado. Pero hoy es el tiempo de volver a Cristo. Hoy es el tiempo de decir: Señor, yo estoy aquí. Reconocer nuestros errores, humillarnos ante su presencia. Y Él nos da, y Él te va a dar esa vida que tanto necesitas. Esa vida que va mucho más allá de esta tierra. Esa vida que no se puede comprar ni con plata, ni con oro, ni con todas las cosas hermosas que puedan tener la vida.
sino que el único que puede darte esa vida es aquel que se dio el todo por cada uno de nosotros, aquel Cristo Jesús, nuestro Señor. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Cerrá tus ojos. Si vos crees que hoy es el día y que Dios ha hablado a tu corazón y que Dios ha hablado a tu vida, este es el momento o el tiempo de decidirte, es de decirle: Señor, yo quiero aceptarte en mi corazón, yo quiero entender que tú me amas. Quizás no comprendo mucho, no entiendo mucho, pero quiero llevarte en mi corazón. Quiero que entres, quiero que habites, quiero que vivas en mí y quiero vivir para ti. Este es el tiempo. Amigo, vos que me estás mirando a través de esta página y quizás gustaste de la presencia y de la salvación y hoy no estás, por distintos motivos. Porque por ahí dijiste: me hicieron esto, me hicieron lo otro. Pero la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, y todos podemos equivocarnos, y todos podemos desviarnos, y todos podemos apartarnos, y todos podemos pasar por una situación difícil. Pero Dios no es culpable de lo que nos sucede o nos pasa, sino que uno mismo ha dejado de lado lo más preciado, lo más hermoso, que es tener la vida eterna, que es tener una salvación tan grande y tan preciosa, que es tener la presencia misma del Espíritu Santo, de Cristo nuestro Señor en nuestras vidas. Porque su palabra dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizás dirás vos: no tengo perdón, Dios no me va a perdonar. Dios te ama y te da una nueva oportunidad. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere devolverte, ponerte en el lugar que quizás estabas y que hoy no estás. Dios quiere honrarte con su presencia y quiere atesorarte entre sus brazos de amor, de misericordia y de bondad. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabo, te bendigo y te doy gracias por tu infinito amor y tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque es tiempo de redención, es tiempo de volvernos a la senda antigua, es tiempo de llevar la palabra de esperanza, es tiempo de predicar la salvación, es tiempo, Señor, de predicar a Cristo, a este crucificado pero también resucitado y que está sentado a la diestra de Dios, Padre, abogando por cada uno de nosotros. A ese Cristo que lo dio todo, a ese Cristo que derramó su sangre preciosa y santa, a ese Cristo que nos amó desde la eternidad y a ese Cristo que nos dio el derecho de ser hijos de Dios, el derecho de estar en tu presencia, Señor, no por ser bonitos, no por ser buenos, no por creernos los mejores, sino porque tu amor y tu misericordia nos envolvió, tu gracia nos envolvió, tu unción nos vino a visitar y nos llenó, y llenó nuestras vidas y nuestro corazón. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos en el bendito nombre de Cristo.